Capítulo 65. Digestión y absorción en el tubo digestivo. Casi todos los carbohidratos que encontramos en los alimentos son polisacáridos o disacáridos, formados por monosacáridos unidos entre sí por condensación. Por condensación, básicamente se refiere a que se elimina un ion hidrógeno de un monosacárido y un hidroxilo del otro con el que se va a unir, haciendo un disacárido además de liberación de una molécula de agua. Entonces, eso es para la unión, y ahora para la separación o digestión es el mismo proceso pero invertido. Por ejemplo, en el jugo digestivo encontraremos enzimas que en pocas palabras le devolverán esos iones a los monosacáridos. Usualmente las grasas que ingerimos son triglicéridos, o sea, 3 moléculas de ácidos grasos condensados con una molécula de glicerol. Y durante la formación de la molécula de triglicéridos se liberan 3 moléculas de agua, y para su digestión inversamente se requieren 3 moléculas de agua para los ácidos grasos, y así separarlas del glicerol por hidrólisis. Las proteínas están hechas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Entonces, por la condensación se forman eliminando un ion hidroxilo de un aminoácido y un ion hidrógeno del siguiente aminoácido. Se forma el enlace y se forma una molécula de agua, o sea, se lleva a cabo una condensación, y para su hidrólisis es el mismo proceso, donde se requiere una molécula de agua para romper este enlace. Como nos habremos dado cuenta, el principio de hidrólisis es el mismo para todas las moléculas. Sin embargo, lo que sí varía son las enzimas que llevarán a cabo este proceso en cada uno de los elementos, y que ya hablamos en el capítulo anterior. La alimentación básicamente contiene 3 tipos de carbohidratos, que son la sacarosa, la lactosa y los almidones, que se encuentran en los productos de origen no animal como las papas y los cereales. Entre la variedad de menor consumo tenemos amilosa, glucógeno, alcohol, ácido láctico, ácido pirúvico, las pectinas, las dextrinas e hidratos de carbono contenidos en las carnes. Y otros carbohidratos que consumimos en grandes proporciones es la celulosa, pero como no tenemos enzimas para degradarlos, no cuenta como alimento para el humano. En la boca, los carbohidratos se mezclan con la saliva, que tiene la enzima tialina, una alfa-amilasa, también llamada amilasa salival, secretada por la parótida, que se encarga de hidrolizar el almidón convirtiéndolo en maltosa y polímeros de glucosa de 3 a 9 moléculas. Pero el alimento pasa poco tiempo en la boca. Mientras lo masticamos, es probable que solamente el 5% de los almidones se encuentren hidrolizados. Los almidones quedan intactos en su paso por el estómago, porque la amilasa salival se inhibe por el ácido. Aquí tendremos otra amilasa, la amilasa pancreática, que es mucho más potente que la salival, y en 30 minutos que llegue el quimo al intestino delgado, ya se encuentra la totalidad de los carbohidratos digeridos. Para cuando salen del duodeno, ya solo quedan maltasa y polímeros muy pequeños de glucosa. En el intestino delgado tenemos enterocitos, que tienen 4 enzimas, lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-dextrinasa, que su función es convertir moléculas en monosacáridos. Estas se encuentran en el borde de cepillo de las vellosidades intestinales, por lo tanto la digestión de estos disacáridos se lleva a cabo cuando entran en contacto con estas. La lactosa se parte en galactosa más glucosa, la sacarosa en fructosa más glucosa, y la maltosa y los demás polímeros de glucosa se fraccionan en glucosa, y así se convierten en monosacáridos hidrosolubles para pasar al torrente sanguíneo de la porta. En el estómago encontraremos la pepsina, que es más activa en pH ácido de 2 a 3, pero si pasa a 5 se inactiva. Algo importante es que la pepsina puede digerir colágeno de las proteínas, que es un importante tejido conjuntivo intracelular de las carnes, esto antes de que las enzimas digestivas entren en acción. La pepsina en total tendrá parte del 20% de acción sobre la digestión de las proteínas en peptosas, peptonas y algunos polipéptidos. La mayor parte de la digestión de las proteínas se lleva a cabo en duodeno y el yeyuno por las enzimas pancreáticas, donde las principales son la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y proelastasa. Entonces, primero tenemos la tripsina que separa las cadenas en pequeños polipéptidos, luego la carboxipeptidasa que actúa sobre el extremo carboxilo de los polipéptidos liberando los aminoácidos de uno por uno. La proelastasa se convierte en elastasa, que se encargará de digerir las fibras de elastina de la arquitectura de la carne. Sin embargo, los jugos pancreáticos degradan pequeño porcentaje hasta aminoácidos, pero la mayoría se mantendrá en forma de dipéptidos y tripéptidos. Ahora nos ubicamos en las microvellosidades del duodeno y el yeyuno, donde se realiza la mayor digestión de las proteínas.
Esto por enzimas en la membrana de las vellosidades llamadas peptidasas, que están en contacto con el líquido intestinal, de las cuales dos son las más importantes, la aminopolipeptidasa y las dipeptidasas. Entonces, estas enzimas rompen los grandes polipéptidos restantes a tripéptidos y dipéptidos y hasta algunos aminoácidos, y ya pueden atravesar fácilmente el enterocito. En el citosol del enterocito tendremos más peptidasas, pero esta vez más específicas de acuerdo al tipo de enlaces entre los aminoácidos. Aquí, completándose la digestión hasta aminoácidos simples y pasando a la sangre. El 99% de los productos de degradación de las proteínas son aminoácidos, y es muy raro que péptidos se absorban e incluso podrían llegar a desencadenar reacciones alérgicas o trastornos inmunitarios. La forma de ingestión de las grasas es en triglicéridos, encontrados mayormente en productos de origen animal y en menor medida ingestión de fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. El colesterol, a pesar de no contener ácidos grasos, por sus características se considera grasa. En la boca hay una lipasa lingual que digiere aproximadamente 10% de los triglicéridos en el estómago, pero es poco significativa. Para que las enzimas puedan actuar sobre las grasas, primero se tiene que disminuir el tamaño de sus glóbulos. Este proceso es una emulsión de grasa que se inicia con la agitación dentro del estómago, donde se mezcla con la digestión gástrica. Después la emulsión ocurre en el duodeno gracias a la bilis, que no contiene enzimas, pero sí contiene sales biliares y lecitina. Especialmente la lecitina ayuda de gran manera para la emulsión de las grasas. Podríamos decir que las sales biliares actúan como detergentes reduciendo la tensión de superficie de contacto con la grasa, haciéndola soluble. Esto quiere decir que al agitarla con agua en el intestino delgado se fragmente más fácilmente. Por lo tanto, cada vez que el diámetro de estos glóbulos de grasa se reduce en consecuencia de la agitación, la superficie total expuesta aumenta mucho. El tamaño medio de grasa emulsionada es inferior a 1 nanomilímetro. Ahora, la lipasa pancreática es la más importante enzima para la grasa. En un minuto puede digerir todo. Esta se encuentra en el jugo pancreático. En los enterocitos del intestino delgado también encontramos una lipasa intestinal que normalmente es innecesaria porque la del páncreas es suficiente. Los productos que ahora obtendremos son ácidos grasos libres y 2-monoglicérido. La mayoría del colesterol de los alimentos está en forma de ésteres, que son un colesterol libre con una molécula de ácido graso. Los fosfolípidos también tienen cadenas de ácidos grasos en sus moléculas. Entonces, estos dos se hidrolizan por dos lipasas pancreáticas, la hidrolasa de ésteres de colesterol y la fosfolipasa A2. Las micelas de sales biliares también transportarán estas moléculas. Así, sin las micelas del colesterol ni se podría absorber. La cantidad de líquidos que se absorbe es igual a la que se ingiere más las secreciones intestinales, que son como 7 litros, pero al final solo 1.5 litros van al colon. En el estómago, al contrario del intestino delgado, es una zona de escasa absorción por su tipo de tejido, como las células epiteliales que están muy unidas estrechamente. Solo algunas sustancias muy liposolubles como el alcohol, algunos fármacos o la aspirina se absorben, y aún así lo hacen en pequeñas cantidades. Podemos observar las vellosidades en el intestino delgado, donde hay muchos pliegues llamados válvulas conviventes o pliegues de Kerckring. Estos pliegues hacen que se aumente 3 veces la superficie de absorción. Estos pliegues están en todo el intestino, pero están más desarrollados en el duodeno y en el yeyuno, alcanzando hasta 8 milímetros de protrusión hacia la luz. También vamos a tener vellosidades que se proyectan aproximadamente 1 milímetro a la luz y están muy próximas la una a las otras. Mientras vas avanzando en el tubo, las vellosidades van disminuyendo. Estas vellosidades multiplican el área de absorción hasta 10 veces. Y por último, tenemos que cada célula epitelial va a tener microvellosidades con un borde de cepillo con 1000 microvellosidades cada uno. Esto hace que el incremento de absorción sea de hasta 20 veces más. Entonces, los pliegues, las vellosidades y microvellosidades hacen que la superficie de absorción alcance hasta 250 metros cuadrados, lo que es más o menos una cancha de tenis. Las vellosidades están estructuradas para la absorción de líquidos y materiales hacia el sistema porta. Aparte, en las microvellosidades hay filamentos de actina que se contraen rítmicamente, haciendo el movimiento continuo de las microvellosidades para que entren en contacto con el quimo. Normalmente el intestino delgado absorbe al día cientos de gramos de carbohidratos, 100 gramos de grasa, 50 a 100 gramos de aminoácidos, 50 a 100 gramos de iones y 7 a 8 litros de agua.
Pero esto no es el límite. En realidad puede absorber hasta kilos de carbohidratos, 500 gramos de grasa, 700 gramos de proteína y más de 20 litros de agua. En el intestino grueso se absorbe más el agua y los iones, pero poco nutrientes. El cuerpo secreta entre 20 y 30 gramos de sodio junto con las secreciones, además de lo que ingerimos, que son a 5 a 8 gramos. Entonces, para evitar la pérdida, el intestino delgado debe reabsorberlo. En condiciones normales se secreta en las heces hasta el 0.5%, casi nada de sodio, porque se reabsorbe rápidamente por la mucosa. Cuando hay diarrea intensa, se da pérdida de sodio de manera excesiva. Este proceso de absorción es un proceso activo, o sea que requiere energía. Lo primero que pasa es que el sodio se excreta al espacio paracelular y reduce su concentración dentro de la célula hasta unos 50 miliequivalentes. El quimo tiene una de 142 miliequivalentes parecida al plasma, y es cuando el sodio se mueve a favor del gradiente electroquímico hacia el citoplasma de la célula. El sodio se cotransporta por un cotransportador de sodio-glucosa, cotransportadores de aminoácidos e intercambio de sodio-hidrógeno, y al mismo tiempo provocan absorción de glucosa y aminoácidos activa, que es activada por la bomba ATPasa en la membrana vasolateral. El agua se puede absorber por vía paracelular, que es por las uniones estrechas situadas entre los bordes apicales de las células epiteliales. La deshidratación lleva a una hipersecreción de aldosterona, y en un plazo de 3 horas se estimulan las enzimas y los mecanismos de transporte del sodio, que conlleva el aumento secundario de otros iones por los cotransportadores, como ya vimos. Especialmente se afecta el colon, donde se hace nula la pérdida de sodio y agua. El calcio en el duodeno se absorbe de manera activa. Es controlada según la necesidad exacta del organismo. Un regulador importante es la hormona paratiroidea y otro la vitamina D. La vitamina paratiroidea activa la vitamina D y estimula la absorción de calcio. El hierro en el duodeno depende de la necesidad. Se necesitará para la producción de hemoglobina. Potasio, magnesio, fosfato y probablemente otros se absorban de igual manera. Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos. La mayoría se absorbe como monosacáridos, muy pocos como disacáridos, y el monosacárido más absorbido es la glucosa, que es el 80% de los carbohidratos calóricos disponibles en la dieta. La glucosa se cotransporta con el sodio, por lo tanto, si hay una absorción de sodio baja, habrá una absorción pobre de glucosa. La glucosa se absorbe en dos fases. La primera consiste en que hay un transporte activo de sodio que lo saca de la célula hacia la sangre, haciendo que dentro de la célula baje la cantidad de sodio, digamos dejando una necesidad. Esta necesidad hace que se jale sodio desde la luz intestinal hasta la célula epitelial cuando se combina con una sustancia adecuada como la glucosa. Así es como se absorben juntos. Literalmente, la menor concentración de sodio que está dentro de la célula va a jalar el sodio junto con la glucosa unidos a la proteína hacia dentro del enterocito. Una vez dentro, por medio de enzimas, se facilita la difusión de la glucosa hacia la sangre. La galactosa se obtiene de la misma manera, pero la fructosa no tiene mecanismo de cotransporte, así que se transporta por difusión facilitada a través de todo el intestino. Los dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres pasan por la membrana, así también como la glucosa requiere de cotransporte con el sodio. Una que otra proteína no requiere de cotransporte, sino que pasa por difusión facilitada con proteínas especiales en la membrana. Hay por lo menos 5 en la membrana que transportan aminoácidos, y esta variedad es debido a las propiedades químicas de los aminoácidos. Las grasas después de digerirse se transportan en micelas y por su carga exterior son solubles en el quimo. Penetran en todas las vellosidades donde los ácidos grasos se pasan al exterior de la micela y atraviesan la membrana hacia el enterocito. Las micelas de sales biliares se quedan en el quimo donde se reciclan para funcionar de nuevo. Por eso las micelas son transbordadoras. Con micelas se puede absorber hasta el 97% de la grasa y sin ellas como el 40 al 50%. Después estos ácidos grasos se van al retículo endoplasmático liso y forman nuevos triglicéridos. Viajan como kilomicrones para desembocar en el torrente circulatorio por la cisterna de Kilo. Hay ácidos grasos cortos que se absorben directamente a la sangre portal en lugar de la ruta habitual. Esta diferencia es por su hidrosolubilidad. 1500 ml de quimo pasan por la válvula ileocecal al colon y casi todos se absorben, a excepción de 100 ml más o menos que se van en las heces.
casi todo se absorbe en la mitad proximal, por eso se le llama colon absorbente, y en la segunda mitad es prácticamente de almacenamiento hasta su excreción, también llamado colon de depósito. La absorción de sodio se realiza de una manera más completa en el intestino grueso. Además, se secreta bicarbonato junto con cloro para neutralizar los ácidos provenientes de la acción de las bacterias en el intestino grueso. La capacidad de absorción diaria puede ser de hasta 8 litros de líquido y electrolitos. Si se supera el límite, simplemente se excreta en heces en forma de diarrea. Las infecciones como cólera o bacterianas pueden estimular la excreción de más de 10 litros en el ilion terminal e intestino grueso, causando diarrea intensa que puede llegar a ser mortal. El papel bacteriano en el colon es la formación de vitamina K, B12, tiamina, riboflavina y gases causando flatulencias. La composición de las heces es de 3/4 de agua, 1/4 de sólido, el cual 30% es bacteria muerta, 20% grasas, 10 al 20% materia inorgánica y 30% de productos no diferidos y componentes de jugos digestivos. El color café se debe a la estercobilina y la urobilina derivadas de la bilirrubina. El olor es consecuencia de las bacterias, dependiendo de la flora del residente y del tipo de alimentación. Los productos que son odoríferos son el indol, escatol, sercaptanos y ácido sulfídrico.